Les puedo contar ahí varias cosas. En el momento en el que tú quieras. Bueno, pues ya está. A ver. Hola, bueno. Ay, espérame. Ahora sí. Bueno, mucho gusto. Estamos acá en la Eco Bella Aldea en la séptima región de Chile. Yo soy Jaime Villa, soy el abogado del proyecto. El proyecto se cruza de alguna manera con la posibilidad de estructurar las relaciones sociales y las relaciones legales conforme a un nuevo paradigma. Los paradigmas tradicionales de la relación con las cosas, con las tierras, de los derechos reales conocidos en los códigos civiles decimonónicos, son bastante típicas, son conocidas desde el derecho romano también, y de alguna manera han generado una forma de estructurar el poder y la inclusión y la exclusión de comunidades a partir del derecho de propiedad, y eso ha de alguna manera definido la forma de las relaciones entre los propietarios, las comunidades circundantes, los grupos de interés de distinto tipo, incluidos los discursos sociales como la ciencia, los discursos indígenas y distintas otras esferas sociales, incluidas prácticas religiosas diversas. De manera que un análisis sociológico general nos ha conducido a entender que se requería entender y crear un nuevo paradigma de la relación con las cosas y con las tierras y con los intangibles en las tierras. Tradicionalmente, como les decía, el derecho de propiedad toma en consideración las tierras casi por metro cuadrado o hectárea y a madera cerrable, y los intangibles y los servicios ecosistémicos quedan de alguna manera excluidos o al menos disminuidos en relevancia, y normalmente se manejan de manera paralela, como en un mundo paralelo. No se produce a través de ellos una inclusión o un relacionamiento de quienes se sirven de los servicios ecosistémicos y quienes habitan los espacios. Ni tampoco, y esto es lo más clave para la crisis ambiental actual, lo más clave es que no se genera el conocimiento necesario para enfrentar la crisis ambiental actual. De hecho, ese es el punto de partida de todo el esfuerzo. El punto de partida de todo nuestro esfuerzo en Chile ha sido entender cómo la Convención de Biodiversidad y cómo las convenciones marcos de cambio climático y otras, y por qué cómo han sido implementadas y por qué han ido fracasando en su implementación. ¿Cuáles son sus limitaciones? O más específicamente, ¿cuáles son las limitaciones de su aplicación e implementación a nivel local? Y ahí hemos dilucidado y hemos comprendido que los instrumentos que se ocupan a nivel local son de tipo tradicional, de tipo regulatorio tradicional, de intervencionista o de comando y control, o a lo más algunos pocos de tipo económico, pero no logran generar procesos de comunicación o procesos de acumulación de información, ni menos de generación de conocimiento en base a la información, que justamente es el gran desafío que plantea el plan estratégico, por ejemplo, de la Convención de Biodiversidad, que es el Plan Estratégico 2011-2020, y las metas Aichi. La meta Aichi número 19 justamente hace referencia a los problemas de desarrollo de conocimiento. Pero la meta Aichi 19 comete en sí misma ya un error y limita este conocimiento generalmente al conocimiento científico. Nosotros creemos que desde la sociología y desde la teoría de sistemas especialmente, que existen diversas esferas sociales y diversas fuentes de conocimiento. Y esas fuentes de conocimiento son esenciales para entender el devenir de los ecosistemas, particularmente el conocimiento ancestral de las tribus originarias y el conocimiento de las comunidades locales, que son las que habitan los espacios y los que pueden ver las transiciones que la flora, la fauna y los suelos están experimentando a partir del cambio climático. De manera que circunscribir el conocimiento, solamente el conocimiento universitario de proyectos de investigación aprobados en base a sistemas de elección y bases de licitación de proyectos de innovación o de investigación es bastante limitado. Pero el punto de fondo es que tenemos un problema de conocimiento y de falta de conocimiento en el planeta respecto a lo que está pasando con nuestros ecosistemas. Basta recordar lo que pasó con los informes de la Convención Climática respecto a las causas del efecto del calentamiento global, que hasta último minuto se debatían entre 600
científicos que decían A y 300 que decían B y otros 300 que decían C. De manera que si nos reducimos a la certidumbre científica, hay bastante poca certidumbre, hay mucha incertidumbre, hay mucha ignorancia. Y eso era solamente respecto al cambio climático, solamente al elemento específico de los gases de efecto invernadero. Pero pensemos en todos los demás componentes del medio ambiente y a todos los demás componentes de los servicios todos los demás servicios ecosistémicos y en sus relaciones cruzadas a nivel local, regional y global. ¿Cómo nosotros como sociedades podemos abordar ese posible conocimiento, acercarnos, colocarnos en la posibilidad de eventualmente generar información sobre eso y luego comunicarla para que efectos de que se genere conocimiento en relación con ella, para que luego se generen sistemas de gestión adecuados o formas de relacionamiento entre los distintos grupos de interés, para que esos activos sean considerados positivamente y no simplemente como costos o gastos, como lo hacen los derechos reales tradicionales como la servidumbre y los sistemas de evaluación de impacto ambiental y los proyectos de explotación general que consideran las medidas ambientales como costos o gastos. Es decir, cómo hacer que lo que es valioso se considere valioso, es el desafío de los distintos discursos y específicamente también del discurso legal. Y el discurso legal, que no es más que uno de los discursos sociales y al cual por supuesto no se le puede atribuir toda la responsabilidad de generar cambio social, pero sí se le puede pedir, y ese es el esfuerzo que hemos hecho en Chile, de generar estructuras regulatorias que sean capaces de generar interacción entre distintos discursos y entre distintos grupos de interés que hagan que la nueva información surja de los procesos societales y que esa información se comunique y genere nuevo conocimiento. El derecho real de conservación que se promulgó el mes pasado en Chile, luego de 20 años de esfuerzo, justamente corresponde a esta estrategia reflexiva, que haya reflexión social entre los distintos discursos y entre los distintos grupos societales, que haga que las interacciones sociales en torno al suelo, en torno a la flora, en torno a la fauna, sean capaces de generar interacción cognitiva, interacción de nuevas prácticas sociales. Es decir, que haya nuevas prácticas sociales que cambien la forma de entender nuestra relación con la Tierra, que interactúen con distintas formas de ver esa relación con la Tierra, las prácticas ancestrales, las prácticas modernas, las alternativas, las distintas formas de agricultura, que haya formas de valorar la agricultura orgánica que vaya más allá del precio que se paga por la diferencia entre productos tradicionales y productos orgánicos, y que no todo caiga en el precio, sino que también en el capital natural que se va generando en el respeto a los suelos, en sus distintos componentes. ¿Cómo hacer que todos esos intangibles se transformen en activos reconocidos por los distintos discursos y también por el económico? Ese fue el desafío de generar una nueva estructura de derecho privado, que es un derecho real en el sentido de los derechos que nos relacionan con las cosas, y que fue concebido como un derecho nuevo después de 2000 años en que nos habíamos restringido a los 7 derechos reales tradicionales del derecho romano y del derecho medieval, de los glosadores, y que no fue concebido como las servidumbres de derecho comparado, especialmente americanas, puesto que estimamos que las servidumbres siguen concibiendo a todo aquello que es valioso como una restricción o un gravamen y no como algo valioso en sí. De modo que se creó y se propuso una nueva facultad dentro de los derechos reales y se sumó a las facultades tradicionales del uso, goce y disposición, conocidas como utendi, fruendi y abutendi en el derecho romano, se agrega una nueva facultad que es la facultad de conservar, o ius conservandi, que hace que extrae algunos haces de derecho, especialmente de la facultad de disposición, la facultad de destruir, y lo pone en una nueva facultad que se le otorga activamente a quien detente el derecho real de conservación. Esta facultad activa hace que este nuevo derecho real sea un derecho real activo al modo del usufructo, y ciertamente es una limitación al derecho de dominio, pero no es un gravamen o restricción al modo de las servidumbres o los covenants en el derecho anglosajón y en el derecho del Reino Unido. Por lo tanto, es una nueva figura después de 2000 años y esperamos que se pueda diseminar a lo largo de Latinoamérica para que además no tengamos que replicar figuras del derecho anglosajón, sino que derecho de nuestra tradición civilista romana. Aceptando que tenemos que construir nuevas facultades respecto de intangibles. El uso, goce y disposición eran capaces de identificar los usos agrícolas, los usos de explotación, los usos tradicionales de la tierra, forestal, agrícola, incluso los usos acuícolas, etc. Pero no eran capaces de identificar otros activos intangibles, partiendo por aquellos tan intangibles como el paisaje y la belleza escénica, que el derecho real de conservación sí lo es,
si es capaz de capturar o de delinear más bien, delinear y por lo tanto generar esta nueva riqueza, este nuevo capital natural y por lo tanto hacerlo circular y respetar de esa manera el principio tradicional del derecho civil, que es permitir la circulación de la riqueza, pero esta vez de nueva riqueza. Ahora bien, todo esto va a suponer nuevos cambios societales, va a suponer que la economía y que también los demás discursos, la contabilidad ambiental se ponga al día y que sea capaz de considerar estos activos. Si las servidumbres normalmente no eran consideradas como activos o a lo más lo eran por el precio pagado por la servidumbre, acá tenemos activos legales y luego contables cuya valorización tendrá que actualizarse a partir de la escasez creciente que van a haber de distintos servicios ecosistémicos como la polinización en Europa. De manera que estamos en un cambio de paradigma. Es un derecho real que puede establecerse en multiplicidad en un mismo espacio. Puede haber una asociación hotelera interesada en el paisaje, una universidad en la información biogenética, otro centro de investigación en la información geológica, un grupo de empresarios agrícolas en la polinización o en generar zonas de amortiguación para sus procesos agrícolas orgánicos, etcétera, etcétera. De manera que y no solo eso, no solo para la conservación in situ o áreas protegidas, sino además para suelos agrícolas, para suelos forestales, para proteger y conservar alcalinidad u otros componentes de los suelos. U otros componentes como el sonido, conservar el silencio, conservar la luminosidad en lugares donde haya observación astronómica, o la oscuridad ambiental, o la belleza escénica nocturna, de manera que no haya contaminación lumínica. De manera que es de una ductilidad mucho más amplia que lo que se podría estimar tenían las servidumbres, y ciertamente, porque además eran gravámenes y este no lo es limitación pero no gravamen, como decía, y esto lo entenderán más los abogados, pero es relevante al momento de entrelazarse con la contabilidad ambiental, con la economía ambiental y con otros discursos, de manera que no es una apreciación meramente dogmática y filológica de los abogados. Sino que es resultado de un estudio largo respecto a cómo podemos estructurar enlaces reflexivos entre el derecho, la política, la economía, la ecología, la religión, la espiritualidad, la ciencia en general, no solo la ecología, las prácticas tradicionales, las prácticas indígenas, etc. Una estrategia reflexiva es inclusiva. Por ejemplo, también los grupos indígenas pueden proteger y conservar ciertos espacios ceremoniales, ciertos arreglos naturales, aún respecto de tierras que no sean propiamente indígenas, negociando con los titulares de las tierras. Los usos son numerosos. Nosotros creemos que esto debiera desencadenar un proceso de cambio regulatorio en distintos países también. Ciertamente se van a requerir normas de derecho público adicionales para efecto de generar incentivos adicionales, tributarios y de otro impositivos de otro tipo. Probablemente para lo que sean áreas prioritarias se requerirán normas de orden público para generar áreas protegidas privadas sujetas a ciertos requisitos especiales. Esta es una norma de derecho privado, pero que activa y posibilita la relación de las comunidades y vale la pena observar que no solo a nivel rural, sino también urbano. A nivel urbano se pueden generar áreas verdes, áreas de entretención, se puede proteger de olores a lugares donde la gente quiera mantener ciertas prácticas vecinales de ruidos o de cierta luminosidad. Y en general generar áreas verdes donde las municipalidades ya no tienen recursos para hacer expropiaciones y las comunidades y las juntas de vecinos sí podrían generar nuevas prácticas comunitarias. De manera que incluso va más allá de lo rural, va más allá de las áreas protegidas propiamente tales, se refiere a lo intangible, incluso a nivel urbano, a nivel vecinal. Creemos que eso también va a influir en cómo nuestros hijos respetan lo intangible, viviendo en las plazas, en las áreas verdes, respetando las plantas, respetando al prójimo a través del respeto de la naturaleza. Y por lo tanto, cuando vayan a áreas protegidas van a poder valorar todos los intangibles, invisibles muchas veces, que lamentablemente se han ido perdiendo en muchos lugares y que en Latinoamérica creo que podemos aún rescatar. Así que es un honor que este mensaje pueda llegarle a muchos países. Esperamos estar abiertos en el Centro de Derecho y Conservación, www.centroderechoconservacion.org, para apoyar las iniciativas en distintos países. También nuestra firma de abogados puede apoyar en distintos proyectos, pero lo más importante es entender que es un nuevo paradigma, que no basta con generar restricciones y prohibiciones, que hay que generar prácticas sociales nuevas que posibiliten la interacción con distintos grupos y por lo mismo también el financiamiento de largo plazo de esfuerzos que a veces son bastante costosos. Así que saludos a todos en Latinoamérica, muchas gracias por esta oportunidad y estamos a su disposición aquí desde el sur del mundo
directo con todos ustedes. Gracias. Gracias. Oye, igual nada más una pregunta y nada más adicional, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, ahorita para la Bella, ¿no? Como el plus que le va a dar esta, Mira, pues, ser parte de... sí, mira, La Bella es el primer caso en Chile de aplicación del derecho real de conservación. Es un honor que eso sea así, por distintas razones. Y probablemente la más importante es la que ya les mencioné. En La Bella se conjuga la interacción entre distintos intereses. Aquí no solamente está el interés propiamente ecológico, están los intereses culturales, están los intereses de las prácticas tradicionales indígenas, está el interés agrícola, de la agricultura orgánica, está el interés de las artes, probablemente tales de prácticas artísticas, está el interés de la vida en comunidad a través de secciones y sectores residenciales. De manera que se produce una forma de entender la relación con los ecosistemas y con los intangibles mucho más complejo que la mera generación de áreas protegidas aisladas. Lo que algunos investigadores, específicamente Joseph Sachs en Estados Unidos, ha llamado la museimización de las áreas protegidas. Eso como macro, como idea macro. Como forma específica en que se establece y se aplica, acá se generan tres grandes, o sea, un régimen general de conservación de la flora nativa y de las cualidades naturales de los suelos y de los servicios ecosistémicos que derivan de la conservación de la flora nativa y de los suelos, como son el paisaje, la polinización y otros servicios ecosistémicos asociados. Pero además se generan tres subzonas que cubren toda la ecoaldea. Una de preservación intensiva, otra de preservación general y otra de preservación mínima o conservación mínima, más bien, donde se permite zona residencial y con manejo controlado de la flora sin incluir flora exógena, salvo ciertas excepciones, y con reposicionamiento de flora nativa cuando se la tiene que reemplazar, compensándola. Y por supuesto con una serie de otras medidas para efectos de cautelar que se mantenga el capital natural de toda la zona. Eso es fundamentalmente. Se vela porque los demás servicios ecosistémicos que puedan ir descubriéndose también, porque esta es una visión dinámica. A diferencia de lo que normalmente hacen los derechos reales y el derecho de propiedad y los códigos civiles y lo que requiere la certeza jurídica de los códigos, aquí no se establece algo rígido para efectos de que no se parte del supuesto de que ya sabemos todo lo que hay que saber. Y eso es clave en un mundo donde la incertidumbre predomina. Por lo tanto, justamente lo que hace el derecho real de conservación es dar la posibilidad de ir descubriendo nuevos atributos de los bienes, nuevos atributos de los ecosistemas y nuevos servicios ecosistémicos. Y habrán quienes quieran, por ejemplo, cautelar ciertos elementos y estará abierta la posibilidad de que se establezcan otros derechos reales en este espacio, especialmente aquellos que quieran contribuir con otros discursos indígenas, culturales, etc. De manera que este es un comienzo, no es una foto estática, es un proceso dinámico que esperamos construir para nuestros hijos, nietos y por no solo 50 años, 100 años, sino por miles de años. La idea de este dinamismo es proyectarse en un horizonte temporal mucho más realista, aunque sea difícil de imaginar. Pero la realidad es que el horizonte temporal se sigue expandiendo y tenemos que pensar en qué es lo que va a pasar en miles de años. Así que ese es el intento. Ok, oye, una más ya usando. ¿Cómo llegaste tú a todo este tema tan complejo que te llevó a ello? Mira, yo siempre tuve voy a partir como dice una canción aquí en Chile de un grupo que quizá ustedes conocen, que va a sonar cliché o muy cheesy en inglés, ¿no? Pero en mi caso, todo se remonta a vivir en un lugar en la naturaleza, en mi casa, en la Reina Alta arriba, y se remonta a vivir en la naturaleza, a disfrutar la naturaleza. Y se remonta a decir, qué lindo todo esto, qué bonito tener una casa en un árbol y vivir arriba de un árbol. Y de ahí parte el sueño de que el mundo sea un mundo distinto, sea un mundo más lindo, en que todos los niños canten y todos los niños se integren. Como Nauk en este momento. Como Nauk en este momento. Y luego empezar a observar a través del estudio que hay una complejidad insondable. Y ahí todo parte con la teoría de la complejidad.
Yo creo que partir de la teoría de la complejidad es un desafío que todo intento, no solo social, científico, político, legal, sociológico en general, debe asumir. Uno no, incluye a las ciencias médicas, por ejemplo, cómo asumir que ellos saben todo lo que hay que saber respecto de los tratamientos y los diagnósticos cuando sabemos las limitaciones que tienen las distintas escuelas médicas. En todos los ámbitos, si no partimos de la teoría de la complejidad, la verdad es que partimos desde una posición asumida de privilegio del conocimiento. La verdad es que si uno parte de la teoría de la complejidad, parte de una posición un poco más humilde. Y partir de la teoría de la complejidad en lo social, a mí por lo menos me condujo a la teoría social de sistemas, y desde ahí a la diferenciación de los discursos sociales, y de ahí a entender de cómo los instrumentos legales interactúan con distintos discursos, y empezar a abarrontar, a imaginar cómo se producen los fracasos regulatorios, y por qué el derecho intervencionista fracasa, por qué también los instrumentos económicos no son suficientes, y por qué hoy día estamos atrapados en el derecho ambiental que no evita las catástrofes ambientales. De manera que ese ha sido el esfuerzo desde la teoría de la complejidad, y yo invito a todos los jóvenes que sean soñadores a que partan por la teoría de la complejidad, desde donde también ha surgido toda la teoría, todo lo que es la cibernética y la inteligencia artificial, etcétera, así que es bien interesante. Y ahí vamos a quizás empezar a ser un poco más humildes, a diferencia de los sistemas regulatorios tradicionales que partían del supuesto de que sabían todo lo que había que regular y todo lo que había que dar órdenes, comando y control, o prohibir o imperativamente imponer. Lo que necesitamos es cambiar prácticas sociales, no simplemente dictar normas que parezcan bonitas. De manera que en ese desafío hay que entender cómo la sociedad complejamente va evolucionando. Y ahí es de donde deriva todo este esfuerzo y la reflexividad dentro de los discursos sociales que entendemos, ojalá el derecho real de conservación logre internalizar o ser un representante de, como un derecho real que entendemos que es reflexivo. Así que ese es un periplo no tan corto ya, pero todavía queda mucho que hacer y hay muchas otras cosas que hacer. Estamos recién comenzando. Esperamos que los jóvenes nos ayuden, que la nueva política sea la política positiva de construir más allá de las críticas y que podamos hacer muchas más cosas a lo largo de Latinoamérica y que este tipo de cosas unan a Latinoamérica y que no nos separen tantas otras cosas que son ridículamente menos importantes. Así que eso es. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Muchas gracias. Sí, lindísimo. Sí. Gracias. Oye.